Muchas gracias, muy buenos días. Vamos con lo mejor de la información deportiva. Durante 3 días la sala de armas de la Magdalena Mixhuca se convirtió, no, fue el gimnasio Juan de la Barrera, se convirtió, no, sí fue la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, ando para acá, para allá, se convirtió en una verdadera fiesta, siendo sede del Abierto Mexicano de Gimnasia. Los mejores exponentes del mundo de esta disciplina se dieron cita aquí en la Ciudad de México, precisamente para deleite de toda la afición capitalina a este deporte. Este fin de semana, la Ciudad de México cerró un gran año de eventos deportivos internacionales con el Abierto Mexicano de Gimnasia realizado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. 16 de los mejores exponentes de esta disciplina del mundo se dieron cita para deleite de la afición de la Ciudad de México. Brasil, Colombia, España, Italia, Japón, Rumania, Ucrania, Uzbekistán y México fueron los países que participaron en este evento, donde la ucraniana Angelina Krysla y el japonés Kaya Kazuma se consagraron como las máximas figuras de la 6ª edición del Abierto Mexicano de Gimnasia. En cuanto a la participación de los gimnastas mexicanos, Kevin Cerda y Victoria Mata finalizaron en el 5º sitio del All Around. Miriana Almeida se ubicó en la 6ª posición y Jorge Íñigo en el 8º puesto. Me sentí un poco nerviosa al saber que estoy compitiendo con gimnastas olímpicos, pero me doy cuenta que, puedo lograr y llegar a ese nivel. Fue así como una vez más la Ciudad de México se consolida como la capital del deporte. Con imágenes de Javier Martínez, Vianey Zárate, 21 Noticias.